Les invito a abrir la palabra del Señor en el pasaje que leímos ahorita en Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 al versículo 9. Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 al versículo 9. Y vamos a repetir el versículo 4, que dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos en este momento porque nos permites estar delante de tu presencia una vez más, y rogamos en esta hora, Señor, que tú nos bendigas, que tú nos dirijas, Señor, en este momento. Perdónanos, Padre, por todas aquellas cosas que hemos hecho y que no son conforme a tu voluntad. Danos, Señor, el poder de tu palabra, de tu Espíritu Santo, para hablar, Señor, con denuedo, con autoridad, pero también, Señor, con palabras claras, sencillas, con humildad, Señor, delante de ti. Escóndeme detrás de tu cruz, Señor, para que tu poder y tu gloria sean vistos. Yo soy imperfecto, Señor, mas tu palabra es perfecta. Y te ruego en esta hora, Señor, que me uses como instrumento de bendición en tus poderosas manos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pido, Padre nuestro. Amén. Amén. Hermanos, les invito a que abran sus hojitas. No sé si por ahí los hermanos diáconos todavía queden algunas hojitas, hermanos. Si tienen por ahí, por favor, pasen las hojitas a nuestros hermanos. Bien, el tema de esta tarde se llama, el título del sermón es Hogares Bendecidos. Hogares bendecidos. Y al hablar precisamente de la bendición, hermanos, es lo que Dios tiene para nosotros. Es la buena voluntad de Dios para con los hombres. Es decir, las palabras agradables del Señor para cada uno de nosotros. Bendecir. Dios ha dicho bien, ha deseado bien, planea bien para nosotros en todo momento. Y yendo a este pasaje de Deuteronomio capítulo 6, me llama mucho la atención, hermanos, que al ser Deuteronomio la repetición de la ley, ponga específicamente después de la repetición de la ley, después de los 10 mandamientos en el capítulo 5, ponga este pasaje tan importante y tan especial para la vida de todos nosotros. Hoy que la sociedad está pasando por momentos muy difíciles, por momentos muy tristes, y que cada día vemos más delitos en nuestra sociedad, vemos más hogares destruidos, vemos más matrimonios que están yendo cada día más y más al caos. La única respuesta que podemos nosotros tener como iglesia, como hijos de Dios, especialmente es la palabra del Señor. Y Dios fue el autor, fue quien planeó, fue quien inventó el matrimonio, la familia, y Dios fue quien instituyó el matrimonio y la familia también. Cuando ustedes van al cine y hoy se encuentran la película esta de Noé, y algunos la han visto, pueden ver cómo mucha gente sale de allí del cine convencido que es cierto. Y esto revela precisamente que una de las cosas que está pasando en nuestra sociedad es que el ser humano está siendo influenciado tanto por el cine, la televisión, la radio, y muchas formas de pensamiento están infiltrando el corazón del hombre. Por lo tanto, entonces, la forma de vida del mundo, de lo que nos rodea, está a veces influenciando nuestras familias. Por lo tanto, hemos apartado nuestros pensamientos del pensamiento de Dios. Y la Biblia nos muestra aquí, amados hermanos, cómo es una familia, cómo es un hogar bendecido, por qué Dios bendice un hogar, y también cómo son esos hogares que son bendecidos por Dios. Y en primer lugar nos dice la palabra del Señor que los hogares bendecidos son aquellos que viven bajo el temor del Señor. Son aquellos que viven bajo el temor del Señor. Dice el versículo 1 y versículo 2:
Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Entonces, esta es la razón por la cual a veces muchas familias toman decisiones fuera de la palabra del Señor. La razón es porque hemos perdido el temor a Dios. Muchas personas se han acostumbrado tanto al pecado que el pecado se vuelve ya común y normal en su vida. Por lo tanto, entonces, vivir en el pecado, vivir lejos de Dios es algo muy normal para cada uno de nosotros a veces cuando nuestra vida está alejada de Dios. Por eso, cuando usted ve cosas en la calle que no están conforme a la palabra del Señor, ya no siente nada porque se ha hecho una persona insensible a esta situación. El pecado no significa nada para usted, puesto que usted mismo es una persona practicante del pecado. La Biblia nos dice que el principio de la sabiduría, hermanos, es el temor del Señor. Ahora, temor a Dios no es miedo. Temor a Dios, hermanos, es reverencia, es sometimiento voluntario y deseoso de honrar al Señor en todo momento. Vivir bajo el temor del Señor, hermanos, es lo que nos dice la palabra del Señor. Dios nos dio mandamientos a través de su palabra. ¿Para qué? Para que los pongáis, dice, por obras. Dice por ahí John MacArthur que si a los cristianos o los que se llaman cristianos no les interesa la Biblia, no hay ninguna diferencia entre usted y los inconversos. Si a usted como cristiano no le interesa este libro, usted es igual o peor que los que no conocen a Dios. ¿Y cuánto ha crecido el desinterés por la palabra de Dios? Nos interesa la moda que está saliendo, nos interesan los nuevos bestsellers que estén saliendo, pero se nos olvida consultar la palabra de Dios. Así que Dios nos dio su palabra, hermanos, para ponerla por obra, no solo para estudiarla, sino para ponerla por obra en nuestra vida, y toda autoridad descansa en honrar a Dios. Si usted como padre quiere tener autoridad en casa, debe buscar principalmente honrar a Dios. Si usted es un padre, una madre que no está honrando a Dios, es imposible que usted tenga autoridad en su casa. Usted podrá gritar, golpear a sus hijos, podrá quizá en algún momento alzar la voz, pero eso no significa que usted tiene autoridad. Algunas personas dicen que cuando un hombre grita no es porque tiene autoridad, sino porque está pidiendo auxilio, porque no puede controlar la situación. Entonces, no necesitamos gritar. Usted no necesita gritar en casa si usted tiene autoridad. Pero esa autoridad viene precisamente de honrar a Dios. Si usted es un hombre, un padre ejemplar, una madre ejemplar, un esposo ejemplar, es por consecuencia alguien a quien Dios le va a dar autoridad. Dice la palabra del Señor ahí en Efesios capítulo 5, versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. No es un sometimiento, hermanos, a través de la coerción de la pareja o de los hijos, sino es a través de el temor de Dios. Si nosotros nos alejamos de ese temor de Dios, obviamente las cosas empezarán a caminar de una manera desastrosa. Por lo tanto, necesitamos cada día, cada noche, cada mañana, usted y yo necesitamos volver a la palabra para encontrar allí en la palabra de Dios las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Somos muy imperfectos y cometemos errores diariamente. Por eso necesitamos volver siempre a la palabra.
Pero si usted se aleja de la palabra, irá, como dice la Biblia, de mal en peor. En segundo lugar, los hogares bendecidos son aquellos que tienen una sana doctrina. Tienen una sana doctrina. Necesitamos conocer a Dios en su palabra y no formar un concepto de Dios conforme a nuestros deseos. ¿Saben? Hoy mucha gente dice que cree en Dios. Mucha gente dice yo conozco a Dios o conozco de Dios. Pero muchas personas tienen un Dios conforme a sus pensamientos. Muchas veces la gente dice, yo creo que a Dios le agrada que yo cante y baile en la iglesia de esta manera. Yo creo que a Dios le agrada. Y muchas de las formas, a veces litúrgicas, a veces la forma de nuestra vida, está basada no en la palabra de Dios, hermanos, sino en lo que yo creo, que Dios piensa, que a Dios le agrada. Y Dios no quiere que tú pienses que a Dios le agrada esto o aquello. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya estableció en su palabra lo que es agradable a Él y lo que le desagrada. Tú y yo no tenemos que andar inventando, esto es desagradable a Dios, aquello es agradable a Dios. No tenemos que andar haciendo ese juicio. ¿Saben por qué? Porque Dios ya estableció en su palabra lo que a Él le agrada y lo que no le agrada. No tenemos que andar haciendo enmiendas, porque la palabra de Dios no nos da esa oportunidad. Versículo 4 de Deuteronomio capítulo 6 era el credo de los israelitas. Lo conocían como el Shema, el oye. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y no tengo el don de lenguas, hermano, estoy hablando nada más, citando el texto hebreo. ¿Sí? No vayan a pensar, el pastor ya tiene el don de lenguas. No, esas cosas no son parte de nuestra doctrina. Sino estoy citando la forma en cómo los hebreos se hablaban. Oye, oye. El escuchar era parte fundamental de la vida de los israelitas. Pero para que alguien esté pronto a escuchar, debe haber alguien pronto a hablar. Por lo tanto, tenemos que estar siempre atentos a la voz de Dios. Y Moisés le dice, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. No les dijo mucho. Solo esa frase, el famoso Shema. ¿Por qué razón? Porque el mayor problema de Israel en ese tiempo era que tendía al politeísmo, a tener muchos dioses. Y por eso el Señor les habla a través de Moisés y le dice, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora, tener sana doctrina conduce a un concepto adecuado de Dios. La sana doctrina, hermanos, está en la palabra del Señor y nos lleva a un concepto adecuado de Dios. Muchas gentes tienen un concepto equivocado de Dios. Algunos creen que Dios puede ser manipulado y oran diciendo yo declaro, dando y pensando que la autoridad de los hechos reside en el hombre y no en Dios, que es soberano y eterno por los siglos de los siglos. Amén. Es un concepto equivocado de Dios declarar sano a alguien, porque si Dios no quiere sanarlo, ¿qué va a pasar? ¿Acaso yo puedo manipular los planes de Dios? ¿No es Dios el inmutable, dice la palabra, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, dice el apóstol Santiago? Los mutables somos nosotros, pero Dios es inmutable. Así que si Dios ha decidido que un enfermo va a sanar, va a sanar. Y si Dios ha decidido que una persona va a morir, va a morir. ¿Saben por qué? Porque la vida de nosotros tiene un límite. Si usted no sabía esto, lea Job capítulo 14. Dice que Dios le puso límites al hombre de los cuales no pasará. El hombre no vive ni un día más ni un día menos del límite que Dios le ha puesto. El problema es que nosotros no lo sabemos. Imagínese si usted supiera el día de su muerte. ¿Qué haría? ¿O se rendiría al Señor? ¿O diría, le doy rienda suelta y si al cabo
Mañana se termina mi día o mi vida. Pero no lo sabemos. Ese es el problema del ser humano. Entonces, tener sana doctrina nos conduce a un concepto adecuado de Dios. Tener sana doctrina nos lleva a una formación cristiana verdadera. Tener un concepto errado de Dios, hermanos, nos lleva a vivir una vida fuera de la palabra de Dios. Si la gente tiene un concepto de un Dios que solamente le interesa prosperarte, tu pensamiento y tu corazón solamente estarán enfocados en la prosperidad y no en la santidad. Pero si tú tienes un concepto de un Dios santo que demanda santidad de ti, andaremos siempre buscando ser hombres y mujeres intachables ante la presencia del Señor. Entonces, el concepto de Dios determina tu formación cristiana. Si tú crees que Dios te salva por medio de las obras, vas a andar haciendo obras en la calle. Pero si tú crees en un Dios que te salva por gracia, vivirás rendido a los pies de Cristo en todo momento. También, la sana doctrina, hermanos, nos forma una cosmovisión, es decir, la forma de ver el mundo, una cosmovisión bíblica. Es decir, ¿cómo entiendes el mundo? Los cristianos reformados entendemos el mundo como el escenario de la gloria de Dios, de la cual nosotros somos los actores, pero Dios es el director de la obra. Somos instrumento nada más de Dios. Dios hace las obras, nosotros somos el instrumento de Dios. Así entendemos el mundo, como el escenario de la gloria de Dios. Como lo entienden los panteístas, por ejemplo, el mundo es Dios, la madre naturaleza. Yo soy parte de Dios. Hagamos yoga y lleguemos al uno inefable a través de la meditación trascendental. Ese es el concepto. Tener una cosmovisión, una doctrina errada, nos lleva a una cosmovisión errada de la manera de entender los eventos del mundo. Cuando tú tienes una cosmovisión bíblica, entiendes que cada evento en tu vida tiene un significado para bien en tu vida en base a Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cada evento, bueno o malo, como tú lo consideres, cumple un propósito para bendición en tu vida. Esa es una cosmovisión bíblica. Dios tiene el control de cada evento en tu vida. Así que cuando te toque llorar, cuando nos toque sufrir, debes saber que Dios está trabajando en ti. Que Dios va a usar eso para bendición de tu vida. Así que el pueblo de Israel debería tener una doctrina bíblica donde Moisés le dice: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. En tercer lugar, dice la palabra del Señor, versículo 5: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En tercer lugar, los hogares bendecidos son aquellos donde se ama a Dios antes que a nada. Es donde se ama a Dios antes que a nada. El pasaje, el versículo 5 dice: amarás a tu Dios no con un pedazo o una parte de mi corazón, sino de todo tu corazón. Es decir, no debe haber un espacio que Dios no esté llenando en tu vida. La prioridad siempre tiene que ser el Señor. El centro de su corazón, el centro de tu corazón, de mi corazón, debe ocuparlo el Señor. Muchas veces pensamos que en primer lugar está la familia, pero créanme, si tú pones en primer lugar a tu familia y luego a Dios, terminarás destruyendo tu familia y alejándote de Dios. Si en primer lugar Dios está en tu vida, todas tus relaciones serán construidas de manera satisfactoria. ¿Sabes por qué? Si ustedes leen los 10 mandamientos, Éxodo 20 y Deuteronomio 5, se van a dar cuenta que los primeros 4 mandamientos tienen una relación vertical.
de arriba abajo. Construyendo esa relación vertical, Dios nos enseña que la última parte de los mandamientos, los últimos 6, es horizontal, con mis semejantes, pero primero con Dios. Si tú no construyes con Dios, es imposible que tus relaciones alrededor sean satisfactorias y sean de bendición. Entonces necesitamos volver a Dios día tras día. Si se ha quebrantado nuestra relación con el Señor, necesitamos volver a Él continuamente para que nuestro entorno esté bien. Dice que cuando el hombre de Dios está bien con Dios, aún a sus enemigos hace estar bien con Él. ¿Sí? Entonces, a veces construimos mal. A veces decimos primero la iglesia, luego la familia y nos olvidamos del Señor. ¿Qué fue lo que pasó en la iglesia de Éfeso? Capítulo 2, versículo 1 al 7 de Apocalipsis. Trabajaban mucho, pero se habían olvidado de su primer amor. Entonces, ¿qué es lo importante? Dios debe ser el centro de nuestro corazón y la adoración al Señor, hermanos, es central en nuestra casa. ¿Cuántos de los que están aquí, hermanos, tienen una vida devocional como matrimonio, como familia? ¿Cuántos de ustedes como padres están enseñando la palabra de Dios a sus hijos? ¿Qué les preocupa más? ¿Que sus hijos sepan la raíz cuadrada, sepan multiplicar, sumar, o que sean hombres y mujeres que el día de mañana ustedes puedan hablar de ellos y sentirse felices y gozosos, porque el hijo sabio alegra al padre, mas el necio es tristeza para su madre? ¿A qué le estamos apostando más? ¿Dónde está invirtiendo usted su tiempo y cómo lo está invirtiendo en la relación con Dios? ¿Es la adoración al Señor central en su familia? Tenemos muchos distractores en el hogar. La televisión, uno de ellos, el internet, otro. Y en realidad pasamos mucho tiempo frente a las redes sociales haciendo nada. Esa es la verdad. Checando a ver quién dijo que se iba a bañar. Hay gente que publica todo. ¿Sí? Voy a bañarme. Muy bien, qué bueno. No podemos dar gloria a Dios por eso. Entonces, ¿ocupa la adoración al Señor algo central en nuestra vida? ¿O el único culto que tenemos es cada 8 días, domingo al mediodía? Si esto es así, hermanos, entonces estamos muy lejos del modelo bíblico que Dios nos está enseñando en su palabra. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu ¿qué? Tu alma. Pero también dice, todo el enfoque está en que Dios sea glorificado. Todo lo que mi familia, todo lo que nuestro matrimonio, todo lo que los hijos deben hacer, todo nuestro enfoque en casa tiene el único propósito de que Dios sea glorificado. Cuando eso sucede en una familia, podemos hablar de un hogar bendecido por Dios. Entonces, debemos buscar siempre la gloria de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Hermanos, alabar a Dios no es cuestión de venir a la iglesia cada 8 días. Alabar a Dios es una situación, es un mandato del Señor, es algo que debe ser permanente en nuestra vida, de manera individual y de manera colectiva en nuestra familia. ¿Hace cuánto usted no se reúne para orar con su familia? ¿Hace cuánto usted, como padre, varones, no llaman a sus hijos a orar? No llaman a sus hijos a estudiar la palabra. ¿Hace cuánto no lo hace? Ahora responda usted por qué está pasando lo que está pasando. ¿Por qué hemos dejado fuera al Señor de nuestros hogares? Entonces es necesario volver a los principios bíblicos. Dios debe tomar el control de nuestras familias. Si usted ha dejado a un lado al Señor, dice la palabra del Señor, ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo y pierde su alma? Está usted invirtiendo mucho en su hijo tal vez, pero el día de mañana
Tristemente vendrá la iglesia a decir: oren por mi hijo que está lejos del camino de Dios. Y eso será lamentable y triste. Y el pastor orará por su hijo. Y tal vez su hijo no venga a la iglesia y usted se va a molestar por el pastor no lo visita. Pero no se va a resolver el problema con una visita del pastor. Porque el problema se creó en casa. Usted mismo lo alejó de Dios y no lo enseñó a vivir dependiendo de Dios. En cuarto lugar, para terminar, dice el versículo 6 a 9: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando en el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, el orden bíblico está aquí. A veces queremos poner la palabra de Dios en las puertas, en las casas, pero no está todavía en nuestro corazón. Vean que el orden comienza, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón primero. Primero el corazón. Ahora, ¿por qué es tan importante ponerla sobre el corazón? Dice el Señor que del corazón salen los hurtos, las fornicaciones, los adulterios, las mentiras, todo. Del corazón sale lo bueno y lo malo. De la abundancia del corazón habla la boca. Si en tu corazón no hay palabra de Dios, ¿qué le vas a compartir a tu hijo? ¿Cómo vas a guiar a tu familia si no está la palabra de Dios en tu corazón? No, es imposible. No se puede. No se puede. Primero tiene que estar en tu corazón. Entonces este es un llamado, amados hermanos, padres, madres, a tomarse de la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino que las familias que son bendecidas por Dios testifican de Dios. Esto es importantísimo, testificar de Dios. En cuarto lugar, testifican de Dios. Tienen como fundamento comunicar el Evangelio. Después que está en tu corazón, ¿qué haces? ¿A quién evangelizas? No te vas a ir a las naciones, a Irak, allá a Afganistán a predicar. Dios no quiere que vayas a Afganistán. Está muy peligroso allá. Dios quiere que tu primera iglesia sea tu casa. A los primeros que hay que predicarles no es a los de afuera, sino a los de adentro, que son los más difíciles, porque son quienes nos conocen, quienes nos ven a diario, quienes saben nuestras imperfecciones. Es lo más difícil, que nos han visto enojados. Entonces, vemos aquí que dice: y las repetirás a tus hijos, y hablarás estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. ¿Sabes qué? Abrúmalo con la palabra. Báñalo. Descarga un arsenal de la palabra de Dios sobre la vida de tu hijo. ¿Sí? Las repetirás a tus hijos. Y luego las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, aquí. Y las escribirás, ¿dónde? En los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando habla de puertas, se está refiriendo en la ciudad. Ya una vez que evangelizaste en tu casa, que la palabra de Dios es el centro de tu hogar, ahora sí, a predicar afuera. Entonces, nuestra primera iglesia está en casa. Esa es la primera misión que Dios nos ha dado. Amados hermanos, ese es el modelo bíblico que Dios nos ha dado para hogares bendecidos. ¿Tú quieres que Dios bendiga tu hogar? No le hagas caso a los de esos canales, dice pacta con esto, pacta con lo otro para que Dios te bendiga. No, ¿quieres que Dios bendiga tu hogar? Vive conforme a la palabra. Sigue el patrón y el modelo bíblico de Dios. Permite que Dios vuelva a tu casa. Permite que Dios sea alabado nuevamente en tu casa, en tu hogar. Que nuevamente se escuchen alabanzas en tu casa. Que nuevamente la palabra de Dios resuene en cada uno de los rincones de tu casa, y que Dios tome posesión del control de tu vida misma.
Así que somos luz y debemos ser luz para quienes nos rodean. Las escribirás en las puertas de tu casa. Doquiera que van, llevamos o llevan el mensaje de Dios. Así que, amados hermanos, en esta tarde Dios nos ha dado esa bendición y Dios quiere bendecir nuestro hogar. Pero es necesario que usted vuelva a la palabra de Dios. Vuelva a Dios. Si usted se ha alejado de Dios, vuelva al Señor. Encontrará realmente satisfacción y felicidad para su vida. ¿Usted quiere ser bendecido? Vuelva al camino del Señor.